pudimos conversar con calma sobre lo que son las expectativas y los sueños de los venezolanos. El momento tan difícil que vivimos, pero al mismo tiempo lleno de esperanza por los cambios que vienen. Y le transmití con precisión el compromiso que hay en la sociedad venezolana para luchar a favor de una transición que permita no solamente construir instituciones democráticas sólidas, estables, sino también atender lo más importante, que es nuestra gente. Claro que sí. No solamente en materia de libertades, liberación de presos políticos, garantías a la libre expresión, la libertad de movimiento, de organización, pero también la atención de la enorme crisis humanitaria que hay en Venezuela por la situación de lo que es el ingreso, la ausencia de empleo, el colapso en la seguridad, en la salud, en la educación. ¿Qué te dijo el presidente? ¿Que le iba a apoyar? ¿Qué te dijo el presidente Trump, María Corina? ¿Qué te dijo él? En primer lugar, me impresionó mucho lo claro que está, cómo conoce la situación en Venezuela, cómo le importa lo que está sufriendo el pueblo de Venezuela. Y yo le aseguré que la sociedad venezolana está unida. Y más del 90% de los venezolanos queremos lo mismo, queremos vivir con libertad, con dignidad, con justicia, queremos a nuestros hijos de vuelta en casa. Amén. Y para que ello ocurra, tiene que haber democracia. Maria, did you offer him your Nobel Peace Prize? Pueden tener la seguridad que el presidente Trump está comprometido con la libertad de todos los presos políticos en Venezuela y con la libertad de todos los venezolanos. Pero María. es por trata de apoyar a una persona. Yo soy parte de un movimiento. María. También quiero decirles que acabo de hablar con nuestro presidente electo, Edmundo González Urrutia, a quien tanto le agradecemos, a quien tanto queremos, y está, bueno, muy al tanto y pendiente de lo que está ocurriendo, y creo que esto es un día para nosotros los venezolanos realmente histórico. Maria, did you offer to President Trump your Nobel Peace Prize? I presented the President of the United States the medal of the Nobel Peace Prize, and I told him this, listen to this. 200 years ago, General Lafayette gave Simón Bolívar a medal with George Washington's face on it. Bolívar since then kept that medal for the rest of his life. Actually, when you see his portraits, you can see the medal there. And it was given by General Lafayette as a sign of the brotherhood between the United States, people of the United States and the people of Venezuela in their fight for freedom against tyranny. And 200 years in history, the people of Bolívar are giving back to the heir of Washington a medal, in this case a medal of the Nobel Peace Prize, as a recognition for his unique commitment with our freedom. Is it his name? Maria, did he accept it? Did he accept it, Maria? Maria, did he accept it? Le decía al presidente Trump que hace 200 años el general Lafayette le entregó a Simón Bolívar una medalla con la cara del presidente George Washington. Y desde entonces Simón Bolívar nunca la dejó, hasta el día de su muerte con la medalla. Justo 200 años después, los herederos, el presidente de los Estados Unidos en retribución. Maria, did he accept the medal when you gave it to him?
María, calma. Mientras tenemos mejor comunicación desde allí, desde esta rueda de prensa que está entregando María Corina Machado, destaco algunas de las frases que ha entregado tras precisamente esta reunión con Donald Trump. Dice que pudieron conversar con calma de todos los temas de Venezuela, de todo lo que aqueja a los venezolanos. Estamos viendo, por supuesto, el desorden natural que se genera a raíz de la presencia de María Corina Machado a la salida de esta reunión. Estamos viendo la cantidad también de medios de comunicación que hay. Dice que le impresionó cómo le importa la situación de Venezuela al presidente Donald Trump y cómo tiene de clara la situación, dice ella, de todo lo que está pasando en el país. Pero también dice que Trump, el presidente Donald Trump, está comprometido con la libertad de los presos políticos en Venezuela. Y en una declaración supremamente importante le preguntan a ella por justamente el Premio Nobel de Paz y dice ella que presentó al presidente Donald Trump el Premio Nobel de Paz. Vamos a tratar de escuchar a ver si se escucha mejor esta declaración de María Corina y retomamos en cualquier momento. No se puede ni caminar. Son las 4 de la tarde, 21 minutos. Están ellos, nuestros colegas, los periodistas, tratando de volver a llegar a donde está María Corina Machado, donde está entregando estas declaraciones. Un poco, si me permiten la expresión, tal vez improvisadas, tiene que ver con la cantidad de personas que hay, pero también la cantidad de medios de comunicación tratando de acceder a este pronunciamiento de María Corina Machado, que ha dicho que pudo conversar con calma con el presidente Donald Trump de todos los temas de Venezuela, de los presos políticos, de la libertad para su país, de la transición democrática, de la situación que ocurre por la preocupación que hay justamente en torno a los derechos humanos. Dice ella que todo eso lo pudo conversar con el presidente Donald Trump. Dice que ella le manifestó que sepa que cuentan con el presidente Trump, es decir, que cuentan los venezolanos para la libertad de este país, para la libertad de Venezuela. Ha dicho que el presidente Donald Trump tiene muy claro todo el panorama justamente de lo que pasa en su país en materia de derechos políticos y en materia de libertad y de transición, pero también ha dicho justamente que le presentó al presidente Donald Trump el Premio Nobel de Paz y le contó justamente parte de la historia de lo que hay detrás de la lucha que han tenido en Venezuela por la libertad. Ella ha dicho que fue una reunión con calma y sobre todo una reunión que se desarrolló en medio de las tensiones que ha habido justamente en los últimos días a propósito de lo que ocurre en Venezuela. Es lo que pasa hasta ahora, es la señal en vivo desde Washington. Recordemos una reunión clave a propósito de las declaraciones y de las negociaciones que ha tenido la Casa Blanca, Washington. Estoy hablando de Donald Trump justamente con Delcy Rodríguez, una situación que no ha sido bien vista por la oposición venezolana, pero también la posición clara, frentera que ha tenido, dice ella, María Corina Machado, para denunciar las violaciones que por años se han dado justamente en Venezuela, se han dado para los derechos humanos, pero también se ha dado para los presos políticos. Dice ella que con la ayuda de Estados Unidos pronto van a lograr justamente la libertad de ellos, de los presos políticos. Es lo que pasa a esta hora, mientras vemos, por supuesto, la cantidad de personas de medios de comunicación y precisamente cómo abordan a María Corina Machado, líder opositora, Premio Nobel de Paz, y cómo tratan los periodistas, los reporteros, justamente de tener algo más de declaraciones frente a lo que ha dicho ella. Ha hablado en español y ha hablado en inglés, justamente respondiendo a las declaraciones. Veamos lo que pasa hasta ahora. 4:24 minutos, mientras estamos viendo estas imágenes en directo, se las presentamos a través de la señal de Noticias Caracol en Vivo. Saludo al profesor internacionalista, experto en Derecho Internacional, experto en temas internacionales, el profesor Javier Garay, que nos acompaña a esta hora mientras recuperamos justamente esas imágenes que teníamos con María Corina Machado. Profesor, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Pablo. Buenas tardes. Bueno, las claves para leer esta reunión que se dio entre María Corina Machado y el presidente Donald Trump. Bueno, primero es una reunión, como ustedes mencionaban, importante, pero no va a ser determinante, ¿no? Es una reunión que muestra esa cercanía
entre la administración de los Estados Unidos y el reconocimiento que da la oposición, pero claramente no se podía esperar de esta reunión, como parece ser evidente, que hubiese, digamos, una decisión radical en términos del proceso de transición. Y en segundo lugar, sobre lo que hasta ahora hemos escuchado, pues también era muy esperable, unas declaraciones muy diplomáticas, que también reflejan en parte pues esos resultados de la reunión, que uno podría decir es muy exploratoria y que no avanza, digamos, en términos de las expectativas que yo creo que de manera también un poco exagerada, si se quiere, nos habíamos hecho todos, incluidos la oposición en Venezuela. Ella habla, por ejemplo, de un tema sensible mientras estamos viendo la camioneta que desplaza justamente a María Corina Machado. Ella se retira justamente de este lugar en el que están seguidores, muchos afines a la oposición en Venezuela, medios de comunicación, donde entregó esas declaraciones que yo les estaba contando hace unos segundos, mientras vemos, por ejemplo, esta mujer de Venezuela con una bandera de este país, dándole, digamos, un saludo a precisamente la salida de María Corina Machado. Entonces, la pregunta va encaminada a lo siguiente. Ya dice que Donald Trump tiene muy claro el panorama del país, de Venezuela, muy claro el panorama con los presos políticos, muy claro en lo que debe venir. ¿Cómo entender esto? Sí, claro, digamos, yo creo que el presidente Donald Trump sí se ha empapado bastante de la realidad venezolana en las últimas semanas. No creo que hubiese sido así siempre, no creo que su interés fuera de siempre. Yo creo que eso es resultado también de, entre otras, el papel del secretario de Estado, Marco Rubio. Pero sí, seguramente ahorita tiene un mayor conocimiento en profundidad de qué es lo que está sucediendo, y en ese sentido, fíjese que yo, a pesar de lo que habíamos visto en ese 3 de enero, por ahí después de las 11 de la mañana en la rueda de prensa que dio el presidente Donald Trump, que parecía que fuera muy improvisada la decisión que se estaba tomando, cada día como que toma más fuerza la idea según la cual realmente hay un plan un poco más elaborado, y yo creo que todo esto forma parte de ese plan un poco más sosegado en términos de qué es lo que va a pasar posteriormente, y eso pasa naturalmente por el reconocimiento de la dificultad de un proceso de transición hacia la democracia y por lo tanto también del paso del poder del régimen a la oposición. ¿Cómo entender ese plan? ¿Ese plan tiene incluida la oposición o es un plan en el que la negociación es con el mismo régimen, con Delcy Rodríguez? Sí, fíjese que, digamos, ahí uno podría tener dos líneas de pensamiento. La primera, que es la que dejó clara en esa rueda de prensa que ya había mencionado el presidente Donald Trump, en la que insistió en que lo que les importaba realmente era el tema económico, el tema de la extracción de petróleo, y tal vez las primeras noticias los días posteriores fueron enfocadas y, digamos, dieron evidencia sobre ello, el acuerdo que había sobre la explotación de petróleo y demás. Y en ese sentido, si esa es realmente la única preocupación de los Estados Unidos, si no hay una preocupación política, uno sí podría pensar que la transición se va a quedar estancada y realmente que le va a quedar muy cómodo al presidente Donald Trump solamente interactuar con Delcy Rodríguez, que además él mismo en todas las declaraciones ha dicho casi que fuera un gobierno por interpuesta persona, ¿no? Un gobierno proxy en Venezuela. Pero hay otra línea de pensamiento, y es el reconocimiento, y yo creo que ahí de nuevo juega un poco el papel de Marco Rubio en términos del reconocimiento, primero de las lecciones del pasado, los errores que cometió Estados Unidos en intervenciones del pasado, y en segundo lugar el reconocimiento también de las dificultades en estos procesos de transición. Digamos, el régimen actual, el chavismo o madurismo que está en el poder en Venezuela, pues lleva, ¿qué? 27, 28 años en el poder, y eso genera y consolida una serie de raíces de entronización en todas las organizaciones y en todas las instituciones estatales de Venezuela, y por lo tanto no es simplemente en un día y con una extracción del presidente que ya se puede hacer el cambio de gobierno. Entonces, fíjese que ahí podríamos, y dada esta reunión y dado lo que ha mencionado también Marco Rubio y otros funcionarios del alto gobierno de los Estados Unidos, uno sí podría pensar que también tienen ideado el tema de la transición, y hay una importancia de eso, de la recuperación de las libertades, de la recuperación de la democracia, pero que comprenden que eso no se puede hacer de un día para otro. Uno de los temas más sensibles tiene que ver con los presos políticos en Venezuela. ¿Qué puede hacer Estados Unidos en la ayuda para que se dé rápidamente esa liberación?
Fíjese que eso también muestra un poco los límites y los alcances que tiene realmente este tipo de intervención. Estados Unidos está presionando en este momento al liderazgo, que no está todavía muy claro si está consolidado o no, de Delcy Rodríguez en Venezuela, pero ha venido presionándola y eso ha llevado a que haya algún tipo de liberación de presos políticos. Pero esa liberación de presos políticos ha tenido dos características. Primero, ha sido muy lenta. Y en segundo lugar, porque hay unas dificultades desde el punto de vista de la transparencia de esa liberación. Fíjese que el gobierno presenta unos datos deliberados, pero las organizaciones no gubernamentales que han defendido y que han le han hecho seguimiento a este tema, han dicho unos datos muy inferiores a los que presenta y los que manifiesta el gobierno. Entonces, esos dos elementos, la lentitud y la falta de transparencia, también muestran que no es tan fácil que simplemente porque haya una presión, incluso militar, por parte de Estados Unidos, todo lo que Estados Unidos busque se va a obtener en terreno. En un momento, el tema del Premio Nobel de Paz entregado a María Corina Machado, del que también era candidato justamente Donald Trump, generó tensiones entre ambos mandatarios, es decir, entre el presidente Donald Trump y entre la líder opositora venezolana. Ya dice que entregó, que ofreció ese Premio Nobel de Paz en medio de la reunión. ¿Cómo leer ese hecho? Sí, es como una bandera blanca que le muestra María Corina Machado al presidente Donald Trump, en el que intenta incluirlo en este reconocimiento del premio Nobel. Pareciera, pues además porque trae la figura del general Lafayette, haciendo, pues digamos, con una intención también clara, simbólica, desde el punto de vista de cómo la libertad primero que se obtuvo en Estados Unidos y que después fue reconocida en América Latina. Hoy parece que América Latina también tiene la forma de reconocérselo a Estados Unidos, pero además de ello, pues es un reconocimiento simbólico de qué puede significar eso. Ahora no es muy claro si realmente va a haber una transferencia de la medalla, que en este momento es el premio, y sobre todo con las declaraciones del comité del premio Nobel, que dijo que eso no es posible, que el premio no es transferible y que no es entregable a otra persona a la que fue otorgado. María Corina Machado le dedica el Nobel de Paz a Trump, entregándole una medalla y una placa conmemorativa en su visita. La líder opositora ha acudido al encuentro portando una medalla con el Premio Nobel de Paz, que es lo que usted estaba refiriendo, profesor, hace unos segundos. Exactamente, imagínese. Entonces sí, ahí hay un reconocimiento entonces simbólico, histórico, de algún tipo de referencia, y que muestra también esa esperanza y la expectativa de María Corina sobre la futura liberación de Venezuela, que digamos, sí, retomando lo que yo había mencionado antes, si creemos en esa segunda línea en la que hay ese plan y esa intención también de la recuperación política de Venezuela, es posible que se logre, no en cuestión de semanas ni en cuestión de meses. Es un proceso lento, pero seguramente lo vamos a poder ver prontamente. Una pregunta final. ¿Qué viene? ¿Qué viene para Venezuela? ¿Qué viene? Hay una reunión programada entre Donald Trump y también Delcy Rodríguez. ¿Qué viene? ¿Cómo leer lo que viene para este país? Digamos, hay un altísimo nivel de incertidumbre, ¿no? Ya he mencionado algunos de esos elementos, las limitaciones que tiene Estados Unidos para lograr todo lo que busca. En segundo lugar, las dificultades en estos procesos de transición, no solamente en el caso venezolano, en todas las transiciones de regímenes autoritarios y sobre todo tan entronizados históricamente en una sociedad. Para cambiarlos eso no es fácil, eso no es de un día para el otro, pero adicionalmente también hay que ver que no necesariamente todos los objetivos que planteen cada una de las partes se van a obtener. Y esto no solo se resuelve a través de procesos de negociación, sino que se resuelve es con las mismas lógicas del desarrollo de los acontecimientes y de las lógicas de la sociedad. Entonces, lo que viene para Venezuela es un proceso lento, es un proceso que puede haber avances y retrocesos. Yo creo que, como les mencionaba antes, hay espacio para el optimismo, a pesar de que las expectativas no se hayan cumplido con la rapidez que se esperaba, pero creo que la forma como se ha aproximado Estados Unidos al tema y el que tenga este tipo de acercamientos con la oposición y la presión que está ejerciendo directa e indirecta sobre el régimen pueden dar frutos en un tiempo, y eso va a generar también unos desarrollos que además también dependen de una reactivación económica que también tiene muchísimas etapas y que tampoco es fácil, pero que se puede lograr.
Pues profesor Javier Garay, muchas gracias por acompañarnos, sobre todo porque lo hace en un momento clave que era cuando estaba saliendo María Corina, entender un poco lo que había ocurrido en esta reunión, entender los alcances. Gracias por estos minutos. Muchas gracias por la invitación.